a lo largo de esta tarde vamos a ir viendo distintas masterclass. La primera de ellas la realizaremos con Carla Llamas. Ella va a abrirnos los ojos sobre todo de todo el mundo que hoy en día tan importante como el mundo del podcast. Luego la segunda ponencia que tendremos será con Jorge Alfaro sobre el posicionamiento en redes sociales y cómo aprovecharlo para dar la más visibilidad a nuestros proyectos. En tercer lugar, la ponencia la impartirá Daniela Meiva sobre WhatsApp Business para también ver estrategias, nuevos recursos. Cualquier duda que vosotros tengáis o algo que queráis aplicar a vuestros propios proyectos también podréis preguntar. Y la última, que nos hemos guardado, como le decía Alberto, que será la más divertida porque nos proyectarán varios vídeos snaps muy divertidos, incluso muchos que se han realizado con mucho cariño aquí en la ciudad de Zaragoza para promocionar el turismo que tenemos aquí en nuestra ciudad y será muy interesante, con lo cual tenemos algo muy chulo preparado para el final. Entonces, nada, pues ahora os voy a presentar a Carla, que va a ser nuestra primera ponente de la tarde. Y es la fundadora de La Maleta de Carla. La verdad es que es un proyecto muy chulo de viajes. Ella es periodista de viajes y autora de su blog de viajes La Maleta de Carla. Y en sus podcasts, pues, ¿qué encontraréis? Pues a personas relacionadas con el mundo de los viajes, del emprendimiento, de la sostenibilidad. La verdad es que hace cosas chulísimas que os recomiendo también que después de esta charla entréis en su blog, la sigáis en sus podcasts porque no os arrepentiréis, merece la pena. Un fuerte aplauso para Carla. Sí, lo puedes dejar aquí. Bueno, Carla, te dejo el escenario para ti. Bueno, muchas gracias. A ver dónde me voy a poner. Yo creo que me voy a poner aquí. Bueno, buenas tardes. Si me podéis poner la presentación desde el principio, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todas por venir, a todas las que estén desde el streaming también. Hola, ahora. Bueno, os doy la bienvenida a esta presentación en la que vamos a hablar de la revolución del audio y como eje de esa revolución el podcast, el mundo del podcast. Antes de adentrarnos me gustaría hablaros un poco más. Creo que va y viene el audio. Va y viene, ¿no? A ver. Vamos a ver. Si me la pongo igual aquí mejor. Vamos a probar. Bueno, ahí está. Se me olvida que tengo que pasar yo la presentación. Os quiero hablar un poco más de mí. Muchísimas gracias también al equipo del Digital Zack por invitarme y por la presentación que han hecho. Mi nombre es Carla Llamas, como han dicho, soy periodista de viajes. Me formé en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, yo soy de Barcelona. Y me especialicé en viajes porque, bueno, pues era lo que a mí más me llenaba. Yo siempre me daba cuenta de que cuando hablaba de mis viajes, pues no sé, como que había una cosa en el estómago que me sonreía, ¿no? Que el estómago siempre que me emocionaba, ¿no? Esas mariposillas que dicen que tenemos cuando nos enamoramos, pues yo las tenía cuando viajaba, pero sobre todo cuando hablaba de mis viajes. Entonces me especialicé en periodismo de viajes y fundé La Maleta de Carla, que cuando empecé hace 10 años era únicamente un blog de viajes en el que yo pues volcaba mis experiencias, daba consejos, pero sin pensar que esto 10 años más tarde podía ir más allá, ¿no? Y convertirse en lo que es hoy en día, que vamos a ir hablando un poco de esto a lo largo de la presentación. Me formé en marketing digital durante 3 años que estuve viviendo en Madrid, trabajé en una agencia en el departamento de marketing digital, haciendo pues estrategia de medios, contenido, planes de contenido y así. Entonces, bueno, también tengo esa parte, esa visión un poco estratégica de marketing. Y en el año 2019 tuve la oportunidad de publicar mi primer libro, Viajar para chicas con prisas, que forma parte de una colección enfocada a mujeres jóvenes. Y en este caso, Viajar para chicas con prisas es un manual con un montón de herramientas para chicas que quieren iniciarse en el mundo de los viajes. Habiendo dicho esto, os quiero enseñar estas dos fotos, porque entre estas dos fotos han pasado
pues no sé, unos 8 años. La primera es de el tiempo que estuve trabajando en Onda Cero, en una delegación comarcal, y que me despertó un poquito el gusanillo por el mundo del audio, por el mundo de la radio. Me di cuenta de que, pues bueno, que comunicar a través de las ondas era algo que me gustaba muchísimo. Pero ese tiempo se acabó, llegó la crisis, me despidieron, no había dinero para mantener a todas las personas que trabajábamos allí. Y bueno, yo pensé que pues, mi tiempo en la radio se había acabado. Hasta la otra foto. La otra foto es en el año 2019 y yo había empezado a oír del mundo de los podcasts, pues por gente a la que seguía, que habían lanzado sus podcasts, y yo pensaba, pero ¿y esto cómo lo hacen? ¿Esto cómo sucede, no? En este viaje a San Francisco me fui sola, de los 30 días que estuve 20 sola por toda la costa oeste de California, o sea, de Estados Unidos, y empecé a escuchar podcast. Y dije, o sea, si esta gente que no tiene formación en periodismo, que se coge un micro y se pone en su casa a entrevistar a gente que está haciendo podcast, ¿por qué no lo voy a hacer yo, que me encanta la radio, que además tengo formación y que pues me gusta muchísimo hacer entrevistas, ¿no? Me gusta mucho hablar, ya lo vais a notar hoy. Y entonces ese año, en el año 2019, me lo propuse, me dije, tengo que lanzar mi propio podcast. En agosto me pasé todo el mes investigando micrófonos, plataformas, hosting, no sé qué, y lancé mi propio podcast. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué es un podcast? Para el que no lo sepa, es un archivo multimedia que se puede descargar y escuchar a demanda, y es un poco la ventaja que tiene frente a la radio, ¿no? La radio, pues tú le das al play, o sea, la enciendes y sale lo que sale. Y un podcast tú puedes escoger cuándo escucharlo, dónde escucharlo, lo puedes escuchar desde tu dispositivo móvil, tiene muchísima más flexibilidad. De hecho, se habla de los podcasts como del nuevo vídeo, ¿no? Porque el vídeo ha ganado muchísimo protagonismo en la última década, muchísimo protagonismo sobre todo frente al audio, y ahora pues parece como que el podcast le va ganando terreno nuevamente al vídeo por esa flexibilidad que nos ofrece, ¿no? Porque podemos escuchar podcasts donde nos dé la gana, como nos dé la gana, y hay podcast absolutamente de todo. Es una de las ventajas, ¿no? que tiene este formato. Yo hoy en esta presentación evidentemente os quiero animar a que si forma parte de vuestra estrategia de marca y si forma parte de vuestro plan de marketing en vuestras empresas, ¿no? Antes de hacer esta presentación les pregunté, oye, ¿quién va a venir a esta charla? Y me dijeron pymes, emprendedores, gente que tiene marca personal. Pues yo os quiero animar a que hagáis vuestro propio podcast. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. Lo primero que vamos a ver son números, estadísticas. El último observatorio de iVoox, que es una plataforma de hosting y de distribución de podcast, ha sacado un informe el 10 de septiembre, es súper reciente, con datos muy recientes del mercado hispanohablante de podcast. Y esto es lo que nos dicen, ¿no? ¿Crece la escucha de podcast en la pandemia? Pues ¿por qué? Porque estamos solos, estamos aburridos, no tenemos nada más que hacer. Vamos a ver qué es esto de los podcasts. Han crecido muchísimo y conforme crece la escucha de podcast, crece la creación de podcast, como veis aquí, un 6,8%. Es la quinta lengua con mayor crecimiento y esto es pues, una ventaja para todos nosotros si queremos crear un podcast, porque al final sabemos que lo van a escuchar. Y luego os he puesto aquí también las temáticas más escuchadas, que son historia y creencias, ocio y actualidad y sociedad. Pero que esto nos despiste, porque al final si nosotros vamos a crear un podcast con una temática más nicho, tenemos una ventaja, que es que no nos va a escuchar tanto público, pero seguro que el que nos escucha es más fiel. El podcast nos da muchísima libertad. Yo siento que cuando trabajaba en la radio pues tenía una línea editorial, una jefa que me marcaba, oye, pues esto lo puedes decir, esto no, esto mejor dilo así. Y bueno, con el podcast es total libertad, que conlleva una responsabilidad, por supuesto, pero tengo total libertad para hacer las preguntas que quiero, entrevistar a quien yo quiero, hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar al final. Es algo económico, que siempre va muy bien, y aquí podéis ver mi estudio de grabación. Esta soy yo en mi cuarto de la lavadora, que es donde grabo mis podcasts. ¿Por qué? Porque es el mejor entorno de grabación que puedo tener en mi casa. Vivo en un piso con unos techos altísimos y el cuarto de la lavadora tiene todo de azulejos alrededor, es un espacio muy, muy pequeñito, no hay eco, no hay ruidos, y esto es lo único que necesito
un micrófono y un ordenador. Y tengo un podcast de muy buena calidad con un sonido que se escucha bastante bien. Si os animáis a escucharlo, veréis que a mí por lo menos, a los entrevistados no siempre, pero a mí por lo menos se me escucha bastante bien. La lavadora no la necesito, pero es que está ahí. O sea, no puedo sacarla. Entonces, el podcast es fácil. No quiero decir que hacer un podcast sea fácil, pero es mucho más fácil que ir a una emisora de radio, presentarles que queremos hacer un programa. Bueno, necesitas tener un enchufe pues, de un tamaño descomunal. Muy difícil hacer un programa de radio en una emisora de radio hoy en día, y hacer un podcast es sencillo. Lo haces tú en tu casa como quieras. Para mí, una de las razones más importantes por las que yo os animaría hoy en día a hacer un podcast, especialmente teniendo en cuenta que sois pues, pequeñas, medianas empresas, emprendedores, es por esto. La construcción de marca. Hacer un podcast contribuye muchísimo a la construcción de vuestras marcas, ¿no? Al final estamos creando contenido interesante, aportando contenido de valor en nuestro sector, y eso a la gente le gusta. Y esto va a hacer que crezca nuestra comunidad. Y el crecimiento de la comunidad es muy importante en nuestros casos, ¿no? Que somos pequeñitos, que no somos grandes empresas, que no contamos con presupuestos publicitarios enormes, ¿no? ¿Por qué crece nuestra comunidad? Pues porque al final un podcast es cercanía. No sé si os dais cuenta, pero es que al final un podcast es susurrarle a la otra persona. Le estamos poniendo tono, le estamos poniendo color, le estamos poniendo voz a nuestra marca. Y todo esto es importantísimo, importantísimo, es pura cercanía. A mí, por ejemplo, me ha acercado a mis seguidores muchísimo Instagram Stories, ¿no? Pues porque hago stories, les hablo, les cuento, pero la voz, no me negaréis que es muchísimo más íntimo, ¿no? Se crea un clima de intimidad muy guay. Y habéis visto que durante la pandemia ha crecido muchísimo la escucha de podcast. ¿Por qué? Pues no solamente porque estábamos aburridos, sino porque en un tiempo en el que nos han separado, los podcasts nos acercan muchísimo a las personas y nos acercan a las marcas que nos gustan. La cercanía al final se traduce en confianza y se traduce en reputación. ¿Y qué podemos querer nosotros más como marcas, como empresas, que tener reputación, que tener la confianza de nuestros clientes o clientes potenciales? Y os voy a poner el ejemplo de mi marca personal, que es La Maleta de Carla, que os decía antes que empezó siendo un blog y que bueno, pues se ha ido expandiendo a otras muchas cosas. Y esto es gracias al crecimiento de la comunidad, al crecimiento no solamente en números. No pensemos en crecimiento de comunidad como solamente en números, como solamente escuchas o lectores o compradores. Yo siento que mi comunidad ha crecido de una forma mucho más fuerte, ¿no? Que son lectores o oyentes mucho más fieles. Entonces, bueno, pues al final mi marca personal se ha expandido a redes sociales, he podido crear el podcast y el podcast me ha dado muchísimas oportunidades, he podido escribir un libro, que todo esto ha surgido gracias a esa comunidad. Tengo un Patreon, o tienes una comunidad o no te apoya ni Cristo. He lanzado un curso para crear un podcast, estoy aquí. Y si estoy aquí es gracias a que tengo una comunidad, a que tengo gente que me sigue, que le habla de mí a otra persona y que esa persona casualmente organiza este evento hoy. El New Traveler Fest, que es un evento online que organicé el año pasado para hablar del futuro del turismo sostenible, y otros proyectos como este. Esto no hubiese sido posible de no tener una comunidad, de no tener una marca que genera confianza a la gente que me sigue. En el año 2019 lancé una campaña de crowdfunding para recaudar fondos para llevar materiales a un par de escuelas en Uganda. Nos habíamos puesto el objetivo de 3.000 euros y yo decía, esto no va a pasar, esto va a ser imposible. Y llegamos a 4.500. Antes del tiempo estipulado habíamos cumplido con los 3.000 y llegamos a 4.500. Y esto pasa cuando tienes a gente por detrás que te sigue de verdad, que te apoya, que te compra, que va a donde tú digas. Y el podcast es una de las herramientas que tenemos para que esto pase. La masterclass que he creado este año 2021. A raíz de tener un podcast hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, oye Carla, yo quiero hacer un podcast. O tengo un podcast y es que no lo arranco, no consigo que me escuchen. Pues ya hay más de 50 personas que han hecho esta masterclass a raíz de eso. ¿Por qué la gente no se escucha?
porque estamos viendo, ¿no?, por qué hay que crear un podcast, cuáles son las ventajas de crear un podcast para nuestras marcas, para nuestras empresas. ¿Por qué nos van a escuchar? Bueno, pues porque al final es un contenido que es take away, que es para llevar, te lo llevas en tu móvil, con tus auriculares, que todo el mundo tiene hoy en día un móvil o unos auriculares, y es manos y ojos libres, no tenemos que estar pendientes de nada. Podemos escuchar un podcast mientras hacemos otra cosa y eso al final a la gente le gusta mucho, ¿no? Con este ritmo de vida que llevamos, que es relativamente rápido, queremos hacer muchas cosas a la vez, queremos consumir contenido on the go y el podcast nos lo permite. El tema del contenido nicho, lo que os decía antes, que no os preocupe si tenéis un contenido muy nicho en vuestra empresa y lo queréis compartir. Eso va a hacer que tengáis una audiencia más fiel. Porque la gente busca eso, porque en la radio tú enciendes, le das al botón y sale lo que sale. Pero con los podcasts puedes buscar exactamente lo que quieres escuchar y lo vas a encontrar, porque es que hay podcasts de absolutamente todo. Hay muchas plataformas de escucha, que esto nos lo pone muy fácil a los oyentes y todavía encontramos menos publicidad que en el contenido visual, ¿no?, que en YouTube, por ejemplo, o que en Instagram, que vemos que hay muchísima publicidad y que a veces parece la teletienda. En los podcasts todavía no hemos llegado a eso y el oyente lo agradece. Aquí os he puesto los pasos que yo creo que son necesarios para crear y lanzar un podcast. Estos son los pasos que he extraído de la masterclass que os he comentado que hago, que ofrezco en mi blog. Y evidentemente hoy no nos podemos meter a hablar de todo esto en profundidad porque la masterclass son 3 horas y sería imposible. Pero sí que os quiero dar algunas pinceladas sobre estos temas porque me parece importante, si en algún momento os planteáis lanzar vuestro propio podcast, que sepáis un poco pues cuáles son esos pasos para lanzar un podcast. Antes de ponerse a grabar, muy importante tener un plan de podcast, esto sí lo vamos a ver con más detenimiento, y el equipo técnico, todo eso que necesitamos para empezar. Ese cuarto de la lavadora, ¿qué necesitamos en ese cuarto de la lavadora para poder empezar nuestro podcast? El guión, para mí el guión es el 50% de un buen episodio de podcast. Si tenemos un buen guión, tenemos un buen podcast, y un buen guión va a garantizar que no tengamos que editar demasiado, pero además que el oyente se quede, que nos interesa. La grabación, cómo vamos a grabar, si vamos a grabar a distancia, si vamos a grabar en persona, con cuántas personas, todo esto es súper importante. Y el después, la edición, la postproducción, el hosting, que al final es la plataforma en la que alojamos nuestro episodio, nuestro podcast para que se emita online, la plataforma de distribución, véase iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, etcétera. Todas estas cosas las tenemos que configurar para que sucedan, para que la gente pueda escuchar nuestro podcast. Y luego pues publicidad y monetización, porque al final no seamos tontos, hacemos un podcast para que nos escuchen y luego podemos ver si lo monetizamos o no. Vamos a hablar del plan de podcast. Para mí esto es la hoja de ruta, la base. Y os pongo el plan de podcast y os lo detallo porque es lo que yo creo que va a hacer que hoy salgáis de aquí sabiendo si queréis hacer un podcast o si es algo que no os interesa. La primera pregunta, o sea, el plan de podcast básicamente es un cuestionario que me he inventado yo y que, pues eso, lo que consigue al final es tener una base, tener una ruta, una guía para saber lo que queremos conseguir con nuestro programa de podcast. La primera pregunta es la más básica. ¿Por qué queréis hacer un podcast? Y en vuestros casos, que me imagino que pues, todos venís porque sois pymes, porque sois empresarios, porque sois emprendedores, yo creo que lo más importante es que lo incluyáis en vuestro plan de marketing, en vuestra estrategia de contenidos. Tiene que tener un objetivo, tener un podcast en una empresa, porque hacerlo así porque sí, porque me apetece, porque no sé qué, porque no sé cuántos, quizá no tendría mucho sentido. El por qué es lo más importante. ¿Qué queremos conseguir con nuestro podcast? ¿Cuál va a ser la temática? Y esto es muy importante porque además nos va a posicionar bien en los buscadores. Mi podcast, que es esta es una captura de pantalla extraída de Apple Podcast, es La maleta de Carla y a simple vista creo que ya se ve de qué va, porque si La maleta de Carla no quedaba claro, pues yo le he añadido la palabra viajes para que quede aún más claro. Pero es que además en la descripción yo digo
es un podcast sobre viajes, sostenibilidad y emprendimiento, que son otros temas que toco de forma habitual en mis redes sociales, pero que además profundizo en el podcast. Es súper importante que tengáis esto muy claro, que cuando a la hora de crear un podcast que defináis 2 o 3 palabras clave, que sean las que vais a utilizar siempre, porque esto os va a ayudar con el SEO, ¿no?, a aparecer mejor en los buscadores de podcast y pues a que la gente sepa qué es lo que va a escuchar al final. Cuando alguien entra por primera vez en Apple Podcast y ve mi podcast, dice, vale, sí, viajes, pero además es que habla de sostenibilidad y emprendimiento, me interesa muchísimo, entro, o no, todo lo contrario, no me interesa nada. Esto es muy importante, responder a ello y tenerlo clarísimo. Inspiración. ¿Quién es nuestro referente en el mundo del podcast, ¿no? Cojamos a esas personas que nos inspiran y apuntémonos por qué nos inspiran, ¿no? ¿Qué son las características de su podcast que a nosotros nos gustaría copiar? Por ejemplo, cuando yo en San Francisco me puse a escuchar un podcast de entrevistas, como puede ser el de Cristina Mitre, yo dije, a mí es que esta tía me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque se prepara las entrevistas muy bien, porque se documenta y porque sabe perfectamente hilar una pregunta con otra. Pues yo quiero hacer eso. Al final estáis creando el podcast que os gustaría escuchar. Y para hacer eso, pues tenéis que tener muy claras las características que queréis incluir. Yo tenía claro que quería que fuese un podcast profesional, que me lo iba a preparar muy bien, que iba a ser un podcast de entrevistas y que pues tengo 3 o 4 referentes que me inspiran. ¿Qué más? ¿Quién es tu público objetivo? Importantísimo también para nosotros que nos dirigimos al final, que queremos vender, ¿no? Que al final queremos que nos escuchen. ¿Son mujeres? ¿Son hombres? Porque a lo mejor, si son más mujeres que hombres, nos interesa dirigirnos en femenino. ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son sus intereses? Súper importante todo esto, porque al final entonces los episodios van a responder a esos intereses. Vais a grabar, vamos a entrar un poco en temas ya más técnicos, ¿no?, más específicos. Vais a grabar el podcast solos, lo vais a grabar con alguien, porque de esto va a depender el equipo técnico que vamos a necesitar para empezar. Y en el caso de grabar con alguien, ¿vais a grabar en persona o a distancia? Esto es curioso. Yo cuando empecé mi podcast, yo dije, no, yo voy a hacer entrevistas y las voy a hacer siempre en persona. Año 2019, la Carla de prepandemia, ¿quién se iba a imaginar, ¿no?, que iba a llegar un bicho que nos iba a separar a todos? Pues yo decía, no, yo todas mis entrevistas en persona, yo siempre me desplazo, viajo, lo que haga falta. Llega la pandemia y me veo obligada a grabar pues a través de internet, a buscar 1000 plataformas, a averiguarme cómo podía hacer para que el sonido fuese el mejor posible, de la mejor calidad. No es fácil, pero se puede hacer. ¿A qué formato vais a hacer de podcast? ¿Vais a hacer entrevistas? ¿Vais a hacer monólogos? ¿Tertulias en las que participe pues más de 2 o 3 personas? Porque también de eso va a depender pues qué guión vamos a hacer, etcétera. Y el equipo, por supuesto, el equipo técnico viene un poco definido por todo lo que respondáis en estas preguntas. ¿Cuántas horas semanales le vais a dedicar al podcast? Súper importante, porque cuando tenemos una empresa el tiempo es oro, cuando somos emprendedores el tiempo es oro, cuando estamos arrancando un proyecto el tiempo es oro y el tiempo vale dinero. Yo a preparar mis entrevistas y a hacer mis podcasts dedico 3-4 días por episodio. Tenéis que plantearos cuántos días necesitáis vosotros, cuántas horas necesitáis vosotros para extraerlas de vuestra jornada laboral. Y luego cada cuánto tiempo vais a grabar y vais a publicar. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, la constancia, la frecuencia y la constancia son clave. Tenemos que definir una frecuencia de publicación con la que estemos cómodos, porque si no, una semana no vamos a poder publicar y vamos a perder la constancia. Y al final, ¿qué pasa cuando perdemos la constancia? Que los oyentes se pierden, no saben cuándo están esperando un podcast. Yo cada vez que publico un podcast, salgo por stories y digo eso de hoy es domingo y ¿qué toca los domingos? Podcast. Cuando hay un domingo que no salgo, hay gente que me escribe, oye Carla, ¿estás bien? Que es domingo, que no has publicado. Entonces, bueno, pues tengo que explicar si ha pasado algo o lo que sea, pero la gente me está esperando porque sabe que todos los domingos yo publico un episodio. Si de repente yo publico un domingo y luego estoy 3 domingos sin publicar y luego publico 2 domingos, la gente se pierde, la gente ya pierde el interés. Por eso os digo que es importante la frecuencia y la constancia.
Comprometeros con algo con lo que estéis cómodos. También os digo una cosa, esto no está grabado en piedra, contestar a estas preguntas no está grabado en piedra, esto no es algo fijo, esto es algo muy moldeable. Yo cuando empecé el podcast me comprometí con 2 episodios mensuales, cuando me sentí cómoda y vi que podía hacer más, pasé a hacer un episodio semanal y ahora mis circunstancias personales, que son aquellas que veis allí en aquel rincón tiradas en el suelo, hacen que pues ahora mismo no me sea posible publicar un episodio semanal. ¿Por qué? Pues eso, mis circunstancias han cambiado, yo las comunico y ya está, no pasa nada. Pero lo que no podemos ir haciendo es un episodio aquí, 3 allá, porque eso, pues sí que, aparte creo que es poco profesional, que quedaría poco profesional. Nos tenemos que comprometer con algo. El tono comunicativo también es importante. Tampoco quiere decir que todos vuestros episodios tengan que ser igual, que cuando lancéis un podcast digáis, mi tono comunicativo va a ser serio y yo voy a mantener la seriedad siempre. No tiene por qué ser así. Por ejemplo, aquí os he puesto 2 ejemplos de episodio. El primero es un episodio que grabé con la asesora pedagógica de Open Arms, que es pues, una ONG que se dedica a recoger a personas que están a la deriva en el mar Mediterráneo. Es un episodio muy serio, muy solemne, en el que hablamos de cosas muy dramáticas. Y luego pues hay otro episodio en el que hablo con una chica que se dedica a hacer vídeos de YouTube, pues que ella se presta mucho a la coña y a la risa. Son episodios completamente diferentes y no pasa absolutamente nada. Yo he acostumbrado a mi audiencia a que todos mis episodios son diferentes. A mí me gusta, porque no se vuelve rutinario, y creo que a la audiencia también. Al final yo estoy haciendo el podcast que a mí me gustaría escuchar y creo que eso es lo que a la gente le gusta. ¿Cuánto estimas que va a durar cada episodio? Os he puesto aquí un extracto, también una imagen y la que viene a continuación, que también son del Observatorio iVox, de ese informe que os comentaba que es de septiembre. Y os pregunto cuánto estimáis que va a durar vuestro episodio, porque creo que estos son datos que hay que tener en cuenta. Hay más de un 50% de gente a la que le da igual la duración de tu podcast, siempre y cuando el tema le interese. Pero creo que hay que tener en cuenta también al 25% que hay al lado, que no quiere escuchar podcast de más de 40 minutos. Entonces, bueno, pues tengamos eso en cuenta y pensemos un poco en cuál va a ser la duración máxima de nuestros episodios. Yo siempre digo que un episodio en el que hable una sola persona entre 20 y 30 minutos está bien. Una entrevista, para poder profundizar un poco, entre 45 minutos y 1 hora, suele ser algo que también está bien. Pasarse de eso, pensadlo como oyentes. Cuando veis un episodio de podcast que dura 2 horas, da como más perecita entrar. Que luego hay episodios maravillosos, pero da más pereza de entrada, cuesta más. ¿Por qué? Porque la gente cuando escucha podcast, y esto es algo que es curioso porque ha cambiado mucho en el último año, gracias o no sé si gracias a la pandemia. Antes escuchábamos episodios en el transporte, en ese ratito que teníamos para ir al trabajo, para ir a la oficina, y ahora escuchamos haciendo tareas del hogar, es principalmente cuando escuchamos los podcasts. Por eso hay que tener un poco en cuenta la duración de los podcasts, porque al final hay que pensar en cuándo la gente tiene ratos para escuchar, pues limpiando el baño, fregando los platos o, por ejemplo, descansando, que yo no sé quién descansa y se escucha un podcast, pero habrá gente que sí, paseando, la gente se hace su paseíto de 45 minutos y se escucha un episodio, no se escucha un episodio de 2 horas normalmente. Más cositas dentro de este plan de podcast. Lo vais a organizar por temporadas y en ese caso, ¿cuántos episodios va a tener cada temporada? Esto es algo como muy a futuro, pero está bien pensarlo, ¿no? Voy a organizar mi episodio en temporadas que van a ir de septiembre a junio. Así es como lo hago yo. Y tengo ahora mismo 2 temporadas del podcast. Pero como os digo, no está grabado a fuego, esto no es algo fijo, puede cambiar, puede variar y no pasa absolutamente nada. Mis episodios, como os digo, van desde septiembre, van con el curso escolar y tienen unos 35 episodios cada temporada. Muchas horas de curro para sacar 35 episodios, muchísimas. ¿Vas a usar canales alternativos o otras herramientas para promocionar el podcast? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales. Recientemente he sabido que Twitter es una de las mejores redes sociales para promocionar nuestros podcasts, que me llama muchísimo la atención porque es una red social que yo no utilizo mucho, pero que al parecer con los podcasts funciona muy bien.
Pero Instagram también, y cómo tenemos un recurso que se llaman audiogramas y que son extractos de audio de nuestro podcast que podemos compartir en formato vídeo, poniéndole, pues, por ejemplo, una transcripción de lo que se está diciendo o una imagen extraída de esa grabación del podcast, que al final lo que hacen es llamar la atención de la gente que nos ve, de la gente que nos lee en Twitter o de la gente que nos ve en Instagram, y llama la atención para que se vengan a escuchar el podcast. Los audiogramas funcionan muy bien. Es un extracto de lo más importante del podcast, de lo que más ha llamado la atención dentro del podcast. Una newsletter, si tenemos una newsletter y hay mucha gente suscrita, pues nos podemos plantear que cada vez que lancemos un episodio, mandar un mail a través de esa newsletter para poder compartir que hemos publicado un nuevo podcast. O unas notas del podcast, que al final no deja de ser, pues, un artículo en nuestro blog o incluso en la misma plataforma de distribución o de hosting del episodio, pues poner 3 o 4 datos importantes sobre ese episodio. Por ejemplo, si el entrevistado ha compartido 2 o 3 libros o ha dado alguna referencia, lo podemos compartir ahí y eso también nos va a servir para compartirlo y como canal alternativo de publicidad de nuestro podcast. Por ejemplo, yo tengo notas del podcast, las tengo en el blog y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Este sería un episodio de la segunda temporada, Vivir en Marruecos y amar en tiempos de Schengen, con Alicia Benito, un extracto de lo que va el episodio y aquí tenéis el enlace para escucharlo. ¿Qué más? Vas a tener varias secciones en el podcast, las tienes pensadas. Esto al final son cosas que os van a ayudar a ir dándole forma a lo que tengáis en la cabeza. Tienes una lista de temas, tienes una lista de invitados. Esta es la última parte del plan de podcast y a mí me parece, igual que la primera pregunta me parece importantísima, esta última también. Lo siento que no se ve bien, pero dice que si tienes una lista de temas o invitados. ¿Por qué? Porque esto nos va a lanzar. Muchas veces nos pasa, cuando queremos crear un podcast, que nos estancamos un poco con el lanzamiento, nos estancamos un poco con el empezar. Si tenemos una lista de temas o una lista de invitados, en el caso de que queramos hacer entrevistas, empezamos ya. Ponemos fecha y empezamos ya. Por eso esta lista es tan importante. Nos da pie a arrancar. Vamos a hablar del equipo técnico, porque yo os he dicho todo esto, os he dicho que es económico, os he dicho que es fácil, pero me parecía importante incluir en esta presentación 2 o 3 pinceladas del equipo que podéis necesitar si queréis empezar un podcast. Y os voy a compartir mi experiencia personal. Os he dicho que en el año 2019, cuando empecé, me pasé un mes, de verdad, me hice un máster en todos los micrófonos, en todos los equipos técnicos posibles, habidos y por haber, y de eso he sacado estas conclusiones. Hay 3 opciones. Una opción gratuita para todos los públicos, que al final es la grabadora del móvil y unos auriculares. Y aquí sí os pido que por favor no grabéis directamente con el móvil, no grabéis directamente con el ordenador, porque el sonido es, pues, más enlatado, se oye un poco peor. Y con unos auriculares sencillitos que tengan micrófono, siempre sin rozar ni nada, pues tenéis una opción gratuita. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene esta opción en su casa. Una opción que sería un poco, yo creo, también para todos los públicos, que es gastarse menos de 100 euros con el ordenador que tenemos en casa y una pequeña inversión en un micrófono USB y ya lo tenemos. Y luego la opción más premium, que serían más de 100 euros, yo diría incluso entre 200 y 400 euros, que sería un micrófono con conector XLR y una grabadora o una mesa de mezclas. Estas serían las 3 opciones que yo creo que existen para poder grabar un podcast desde casa y sin gastarnos una millonada. Bueno, y luego si tenéis un cuarto de la lavadora, fantástico, no necesitáis más. ¿Cómo escoger un micrófono? Para poder grabar un podcast desde casa necesitamos un micrófono dinámico cardioide, que son micrófonos que captan muy bien el sonido por delante, pero que aíslan muy bien los sonidos que nos vienen de los lados. Al final esto nos va muy bien porque estamos grabando en casa y no queremos que el micrófono coja el sonido de la lavadora del vecino o del reggaetón del cuarto. Queremos solamente que se nos oiga a nosotros. Y esto lo consiguen los micrófonos dinámicos cardioides. Tenemos que escoger entre USB o XLR, que son los conectores. Y al final esto va a depender el tipo de grabadora que vamos a usar. Si vamos a usar el ordenador con un USB
nos es suficiente. Si tenemos una grabadora o una mesa de mezclas, necesitaremos un XLR. Y os preguntaréis, oye Carla, ¿y un micrófono de corbata qué tal? Yo personalmente no lo recomiendo, porque creo que los que venden por ahí, que tienen una calidad decente, son un poco caros, y luego siempre además tienes que andar jugando pues, con que no haya ruidos y tal. Es un poco como los micros de cable. Yo preferiría un micro de mesa con su pie, porque por el precio realmente compensa. Y entonces os estaréis preguntando, ¿y qué micrófono recomiendas? Pues este de aquí. Este es el micrófono que yo llevo utilizando 2 años. Es el micrófono que le he recomendado a todos mis compañeros que han lanzado podcast después que yo y que me han preguntado, oye Carla, ¿qué micro usas? Es este. Es un micrófono sencillo, es un micrófono ligero. Yo, pensad que al principio me planteé hacer todas las entrevistas en persona, con lo cual necesitaba un equipo que no me pesara un montón. Pues este micrófono de verdad que cumple, no pesa y tiene una característica que a mí me gusta muchísimo, que es que en el pack que veis aquí abajo, que es el pack con el que lo venden, trae un cable USB y un cable XLR. ¿Eso qué nos permite? Pues que si yo el día de mañana quiero mejorar mi equipo y comprarme una grabadora o comprarme una mesa de mezclas, ya tengo el cable y no tengo que cambiarme de micrófono, puedo seguir usando el mismo. Esa fue la razón básica que hizo decidirme por este micrófono. Da muy buena calidad de audio, como os digo, la verdad es que a mí se me escucha bien. Viene en este pack que es muy completo con su pie de micro. El pie de micro es muy importante, de verdad, intentando grabar podcast pasando micrófonos así y así, porque luego se generan ruidos muy incómodos y difíciles de editar. Y cuesta menos de 80 euros este micrófono. Ahora, el otro día eché un vistazo y creo que costaba como 65 euros. Está bien, para empezar está bien. Y si no, si os parece caro, pues ya sabéis que tenéis la opción gratuita, que de verdad que está bien, que para empezar uno solo en su casa con sus auriculares y ver si este es un formato que nos gusta, porque a lo mejor de repente empezamos a hacer episodios y decimos, oye, mira, que no. Pues ¿para qué nos vamos a gastar el dinero? Ya haremos esa inversión cuando nos demos cuenta de que el podcast es algo que nos convence, que nos funciona y que nos gusta. Como software de grabación y de edición, yo os he puesto aquí 2 opciones gratuitas porque creo que realmente no merece la pena invertir en algo de pago cuando tenemos esto que funciona muy bien. GarageBand es para usuarios de Mac, es súper fácil de utilizar, como Audacity, que es para todos los sistemas operativos. Son 2 programas muy sencillitos. Realmente para hacer un podcast tampoco tenemos que hacer una ingeniería de sonido. Es una edición muy básica y no necesitamos pues eso, aprender demasiado. Con 3 o 4 nociones nos vale. Y finalmente el estudio de grabación, lo que os enseñaba antes. Yo grabo en el cuarto de la lavadora y vosotros tendréis que buscar el espacio que más se adecue dentro de vuestras casas, de vuestras oficinas, de vuestros coworkings. Un espacio en el que no haya eco y un espacio en el que haya silencio. Esas son las 2 premisas básicas para poder hacer un podcast que se oiga bien. Que luego yo he escuchado podcasts que se graban en una cocina donde hay un eco espantoso y se oye pues el de la obra de al lado y la persona que lo está conduciendo el podcast lo dice con una gracia muy especial. Dice, bueno, mira, pues ahí se oye al de la obra de tal. No es el podcast que yo quiero hacer, no es algo que a mí me interese, yo no quiero ofrecer esa calidad de sonido, pero entiendo que haya gente pues como que le da igual, que al final lo que le importa son los contenidos y ya está, y la calidad pues le da un poco más igual. Pero si queréis hacer algo que se escuche bien, es tan sencillo, pues eso, como tener un espacio un poco insonorizado. De las 2 fotos, ahora lo vais a entender, la primera foto es mi estudio actual, en el que me di cuenta de que no podía grabar porque había un eco espantoso. Entonces intenté con una sombrilla, con una alfombra, me ponía una almohada alrededor del ordenador y del micro para amortiguar el eco y no había manera hasta que descubrí que tenía un estudio de grabación gratuito en mi casa que era mi cuarto de la lavadora. Hay muchísimos recursos, hay mucha gente que se mete dentro del armario porque la ropa amortigua el eco. Al final vosotros sabréis en vuestras casas qué espacio tenéis, en vuestras oficinas, etcétera. Y ya para acabar, pues como os he comentado, tengo una masterclass. Si queréis profundizar más en este tema, está en mi blog, en lamaletadecarla.com, y os he creado un código de descuento de 10 euros de descuento por si os apetece seguir aprendiendo sobre esto. Profundizamos muchísimo más, ya os digo que son 3 horas y nada, pues ahí os lo dejo.
muchísimas gracias. Cualquier duda que tengáis, estaré encantada de responderla y me podéis encontrar en lamaletadecarla.com, en redes sociales como La Maleta de Carla, @lamaletadecarla, y en todas partes como La Maleta de Carla, que es muy fácil y muy sencillo. Muchísimas gracias al equipo del Digital Zack por invitarme y gracias a todos vosotros. Imagino que dejamos un turno de preguntas por si alguien quiere... Vale, pues... No sé si te van a dar un micrófono. Sí. Espero que se me haya entendido bien, porque entre gafas, mascarilla, micrófono de diadema, el mandito... Muchas gracias por tu intervención, me ha gustado mucho. Gracias. Yo creo que la pregunta del millón, y no quiero comprometerte, y yo creo que ya crees a dónde voy, es ¿cómo monetizar un podcast? Porque de algo hay que vivir, ¿no? Y sí. Aparte de cursos y tal, ¿se puede monetizar Se puede monetizar un podcast, pero necesitas muchas escuchas. Gracias. O sea, yo ya os digo hoy aquí que yo no he conseguido monetizar mi podcast a día de hoy como tal. Sí que de forma indirecta puedo monetizarlo y sí que La Maleta de Carla es un proyecto monetizado y es mi proyecto del que vivo. Pero monetizar un podcast es complicado. Ahora mismo creo que se están pagando unos 80 euros por cada 1000 escuchas, 1000 reproducciones. También las estadísticas de los podcasts están todavía como en pañales. Entonces es complicado saber hasta qué punto escucha a la persona que se descarga un episodio. Pero bueno, para que te hagas una idea, unos 80-100 euros por cada 1000 reproducciones, por cada 1000 descargas. El problema de esto es que las empresas todavía no están apostando, por lo menos en mi sector, en el sector de los viajes, les está costando un poco apostar por patrocinar podcasts porque no ven el retorno. Pasa muchas veces, ¿no? Yo lo he visto muchas veces trabajando en marketing, que las marcas quieren números rápido, quieren retorno rápido. Y con el podcast es difícil porque estamos empezando. Y por ejemplo, cuando yo empecé con mi podcast, creo que había otro podcast de viajes. Y luego, claro, los programas de la SER, de Onda Cero, de tal y cual, que nos hacen una competencia bastante brutal. Entonces, es un sector que está empezando. Esta sería una opción, conseguir un patrocinio para tus episodios. Ahora mismo hay plataformas que ya te ofrecen un importe por descargas, por ejemplo Podimo, puedes conseguir emitir exclusivamente en Podimo o en iVoox y entonces ganas algo, pero también tienes que tener muchas escuchas, o sea, es difícil realmente todavía monetizar bien un podcast. Cristina Mitre, que es un ejemplo que he puesto antes, que es una tía que pues no sé cuántas descargas debe tener por episodio, pero una barbaridad. Ella sí tiene su patrocinador semanal y es lo único que hace. Solo se dedica al podcast, entonces, pues claro, tiene unos números muy grandes. Es difícil todavía. Pero claro, en mi caso, como decía, forma parte de mi estrategia de comunicación y forma parte de mi plan de crecimiento de comunidad. Es complementario a todo lo demás que hago. Entonces, vale que no gano dinero con esto, pero me reporta otras muchas cosas. Me reporta estar aquí hablando hoy, me reporta hacer una masterclass a través de la cual sí que gano dinero. Creo que también tenemos que ser creativos y al final, yo creo que los emprendedores estamos constantemente creando cosas nuevas, creando nuevas formas de hacer negocio. Y este es un ejemplo más. No sé si alguien más tiene alguna duda. De todas maneras, perdona, si te interesa el tema de monetización, te puedo pasar, si me escribes, te puedo pasar si a alguien más le interesa, me podéis escribir. Hace poco hicieron una charla a través de YouTube, creo, sobre este tema, profundizando mucho en este tema, te la puedo pasar si quieres y a quien le interese. Buenas, te quería preguntar acerca de la importancia de meter imagen en los podcasts. Esto parece una tontería porque dices, si voy a distribuir mi podcast en Spotify o Apple ¿Puedes Podcast… acercarle más el micro porque no le oigo? Que si vas a distribuir tu podcast en algunas plataformas como Spotify o Apple Podcast que no tienen imagen, no tiene sentido. Pero si, por ejemplo, lo quieres colgar en YouTube para llegar a un público más amplio, porque en YouTube sí que hay más tráfico. Vemos ejemplos como Estirando el Chicle, de Podium Podcast, los de la SER, Buenismo Bien, que también lo graban. O sea, ¿qué importancia ves en meter imagen en los podcasts?
Creo que es importante, depende de lo que quieras conseguir. Y depende del tiempo que tengas, de los recursos que tengas, porque evidentemente si le sumas vídeo y edición de ese vídeo, pues va a ser el doble de curro. Entonces es un poco lo que vosotros queráis conseguir y los recursos de los que dispongáis. Al final todo suma, evidentemente, y si yo dispusiera de esos recursos, lo haría. Entonces sí me parece importante, pero creo que es un poco, pues depende de la situación personal de cada uno. Al final estirando el chicle también, que tienen ese toque de humor, ¿no? Por seguir con el ejemplo que tú ponías, está súper guay y tienen un equipo detrás que les permite hacer esas cosas. Yo ojalá me lo pudiera permitir, pero pues no es el caso. Si podéis permitíroslo, sumarle el vídeo al final es... No tiene por qué ser, también os te digo, no tiene por qué ser una superproducción. Yo tengo unos compañeros que tienen un blog que se llama Algo que recordar y la gracia de su podcast, no en esta temporada que están emitiendo ahora, pero en las anteriores, es que graban dentro de una campervan. Entonces es gracioso verles dentro de la campervan, se graban con una cámara y se les ve allí dentro, entonces como que aporta algo. También os diría, si no va a aportar nada extra al audio, pues igual realmente tampoco es necesario. Pero bueno, pues es un extra y el que sea consumidor de YouTube a lo mejor le gusta. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. Bueno, A mí me alegro. me ha gustado yo un hubiese montón. seguido y os hubiese contado un montón de cosas más, pero bueno. Me voy con un es el montón que de es. cosas apuntadas. La verdad es que te seguiremos porque eres un gran ejemplo. La verdad es que Muchísimas gracias. haces un trabajo excepcional. Nada, le damos un fuerte aplauso. Gracias.